Bueno, puse en este instante, estoy enviando en el chat un enlace a un PDF con enlaces a material complementario, alguno del cual me voy a referir en la charla. Esto van a ser 9 minutos introductorios de presentación, como para quien no sabe nada, digamos, yo en eso lo pienso como si me hablara a mí a los 20 años, 7 un poquito conceptuales en el que hay que prestar un poquito de atención, son un poco ásperos, y después vienen 25 que deberían ser más llevaderos. Semper es un arquitecto del siglo XIX con varias obras muy lindas en Alemania, Suiza y Austria, y un profesor reconocido por su actividad en Dresde, Londres y especialmente Zúrich. Der Stil es un manual publicado en 2 tomos en 1860 y 63. El libro recién se tradujo, esta es la edición del 78, el libro recién se tradujo, este dibujito lo vamos a ver en la presentación. El libro recién se tradujo al inglés en 2004, que es esta edición, o sea, durante 150 años permaneció solo en alemán, y yo lo que hice es traducirlo al español desde el alemán original, agregándole bastante material complementario de lecturas preliminares y un apéndice de ilustraciones, a ver, ¿dónde está? Al final, que son básicamente cuando Semper está hablando, comentando algo, va la imagen porque uno si no entiende de qué está hablando. Y eso se publicó en 2013. Yo pienso que Der Stil es por lejos el libro de arquitectura más importante jamás escrito. No abarca todo, y hay otros, obviamente, textos valiosísimos, pero de esa amplitud y profundidad no hay equivalente. La familiaridad con el libro se perdió durante unas décadas, en parte por la barrera del idioma, y también por el cambio de época y los cambios en la enseñanza con el abandono de la tradición Bosat. Si bien Semper no era Bosat, digamos, con los cambios en la enseñanza se perdió esa estructura de enseñanza. Pero desde los 70, primero los germanohablantes y después el resto del mundo lo vienen redescubriendo. En realidad en el mundo germanohablante, especialmente en Zúrich, no sé si conocen el manual de Andrea de Places, Construir la arquitectura, es casi una elaboración. Der Stil forma parte ya de una tradición. Uno puede emplear el legado de Der Stil sin siquiera conocerlo en detalle, o conocer su origen, y además Semper es una especie de prócer. En Dresde el teatro principal es la Semperópera, en Zúrich el aula principal, el aula de ceremonias es la Semperaula, en Dresde hay escultura de Semper, etc. En esta charla voy a dar un vistazo rápido, muy fragmentario, porque sobre un libro de 1000 páginas, que en mi edición está ampliada como con 2000 imágenes, no es que van a llevarse un condensado, ni siquiera puede hacerse una clase sobre Semper, porque si así fuera, Semper no habría tenido la necesidad de escribir sus 1000 páginas. Y además nadie es vocero autorizado de Semper. Uno puede usar lo que aprendió con Semper en el trabajo, en un taller, en el proyecto, en un análisis, una crítica, pero no tiene sentido explicarlo. Para saber lo que dice Semper, uno va a leer al mismo Semper. Lo que puedo intentar es estimularlos, transmitirles el valor contemporáneo del libro, y alentar a que lo lean. ¿Por qué es importante que lo lean? Primero, porque les cambia la manera de relacionarse con la historia de la arquitectura. Yo acá mostraba algunas páginas, son como 150 páginas de esto, además de los 300 grabados de Semper, y uno está pasando por todas las artes técnicas, como llama él, y por todas las épocas. Sobre qué las comenta, ¿no? Entonces, les cambia la manera de relacionarse con la historia de la arquitectura y del diseño del mundo entero. Sobre lo que en general hay un defecto de formación en las últimas décadas, que es una incapacidad de aprender de proyectos de otros tiempos y culturas.
Lo que uno llega a preguntarse es si uno no está pudiendo ver la arquitectura en un proyecto de otro tiempo y cultura, digamos, qué es lo que está viendo en el proyecto de la propia época, sino tics o gestitos, digamos. Siempre digo que en este sentido destila plana la historia. Todos los diseños, todos los diseñadores y todos los diseños de la historia y del mundo entero pasan a ser como nuestros pares y nuestros contemporáneos. Esa es una actitud muy de la época, de estos tipos del siglo XIX, a partir de la cual, digamos, tenían una enorme conciencia histórica, a partir de la cual se toma muy en serio su propia misión histórica. Entonces, primero, le cambia la manera de relacionarse con la historia, segundo, le cambia la manera de pensar al diseñar. Es un libro reconocido, casi mítico para muchos, porque pocos realmente lo leyeron, y a partir de eso parece como si fuera algo elevado, algo no hecho para el conocimiento directo, sino para recibirlo a través de interpretaciones de otros. Y es justo al revés, es una plataforma de conocimiento, de formación, para a partir de la cual desarrollar el propio pensamiento y el diseño. Entonces le cambia la manera de relacionarse con la historia, le cambia la manera de pensar al diseñar, y también por eso es un ejemplo de rigor en el pensamiento, lo que me parece importante porque se dicen y escriben tantas tonterías en general, y en particular sobre arquitectura, que uno corre el peligro de acostumbrarse a que así son las cosas, ¿no? Y ese es el nivel. En este sentido, el libro marca un nivel, funciona como vara, como referencia, entonces cuanto más joven lo lee uno, por primera vez, es mejor, porque esa actitud con respecto al conocimiento, al pensamiento y a la acción, las tres cosas combinadas, y a la historia, y al rol propio de la historia, lo cambian a uno. Además de eso, Semper vive durante la Revolución Industrial, que es un momento de grandes cambios, entre otras cosas aparecen las profesiones técnicas. Él mismo tiene cierta formación ingenieril, previa a la arquitectónica, que no se llamaba ingenieril, ¿no? Pero bueno. Pero además traía desde el secundario, que era cosa seria, secundario, la formación clásica. Todos estos tipos, de cierto nivel cultural, habían estudiado griego y latín, conocían los clásicos. En el libro original, a cada rato te está tirando frases en griego y latín, sin traducción, porque se supone que el lector entiende de qué te está hablando, y hace continuas referencias a textos clásicos. Entonces, hoy, con las necesarias notas del traductor, es una excelente puerta de entrada a la tradición clásica. Para mí lo fue, por lo menos, tardíamente descubrí el mundo clásico a través de Semper. Y la última de esta presentación es que desde nuestros tiempos de corrección política llama la atención la escritura, yo le digo a calzón quitado, no sé si la frase es suya ya, sin guardarse nada. Siempre está tratando temas reales, la verdad es una cosa importante, y las críticas y las obras y los enfrentamientos que se traslucen a lo largo del libro con otros autores o arquitectos, a veces son despiadados. Hoy no se ve eso, y yo creo que esto sería deseable recuperarlo, porque solo con la crítica abierta tiene sentido el discurso arquitectónico como apoyo al trabajo de diseño. Porque a diferencia de las disciplinas científicas, el llamado paper en arquitectura es irrelevante, sino como comentario sobre el proyecto, te ayuda a ver el proyecto, o quizás como conducente al proyecto, a una idea de proyecto, ¿no? Pero el centro es el proyecto. La arquitectura no se desarrolla en textos, y el rigor de pensamiento está o no en la obra. Entonces, esa actitud seria con respecto a la búsqueda de la verdad es importante, no para el pensamiento en arquitectura, que el proyecto es serio o no, pero sí para el valor de la academia y la industria editorial para la arquitectura, para que en vez de destruir o distraer, sirvan realmente a la construcción del proyecto. El libro, hay dos razones. Una es que el esquema del libro es muy potente, es muy inspirador. Uno con poca cosa se ve estimulado a aplicar ideas al diseñar o a pensar sobre cosas. Y segundo tema, el libro es largo, pero continuamente te va regalando observaciones valiosas, y entonces
inevitablemente uno lo va leyendo de fragmento y muy poca gente lo lee entero. Entonces, por esas dos razones, poca gente lo entiende en detalle. Generalmente se lo tiende a reducir, se lo presenta, se lo reduce a una caricatura, algún conceptito fácilmente digerible, y si bien cada fragmento es muy valioso en sí, el conjunto es mucho más potente, y mucho más profundo, mucho más importante. Acá tengo que compartir pantalla. Me dicen si no funciona algo, me avisan. Estoy en este momento apretando, voy a compartir la pantalla entera. Aquí en este momento estoy compartiendo, me avisan si hay algo que no funciona. Sí, Ignacio, te puedo confirmar, se ve, estamos viendo. Perfecto. Vamos a hacer así. Bien. El tema del libro es el diseño arquitectónico, pero también industrial, textil, analizado desde el punto de vista de su creación del hacedor, no de quien aprecia desde afuera como un degustador o crítico, sino como quien lo genera. Los mecanismos del arte, se dice, lo que siempre se llama la estética práctica. Y se estructura en torno a 4, acá hay un índice resumido y acá está el más desarrollado, que después quizás amplío alguna parte, pero digamos, viendo acá, se estructura en base a 4 maneras fundamentales de darle forma al material, que son textiles, cerámica, carpintería, tectónica es su palabra básicamente para carpintería, y estereotomía, que es lo que Semper llama las artes técnicas, maneras que después, digamos, maneras de tratar el material, dije yo, que después pueden combinarse entre sí en el diseño, ¿no? Esa categorización no es una mera conceptualización, una clasificación, sino que se trata, a cada una la trata con observaciones muy específicas sobre su lógica interna, qué funciona, qué no, por qué posibilidades ofrece cada recurso, cuáles no andan. Semper habla del estilo como la coherencia del diseño con las condiciones que le dan origen, sean las condiciones, los condicionantes, digamos, o los factores del diseño funcionales, materiales, de procesamiento del material, procesuales, culturales, la intención del diseñador para la obra, etc. Entonces, el diseño que maneja eso de manera incoherente, mal llevado, es un diseño que tiene problemas de estilo, como habla él, o carece de estilo, ¿no? Si anda bien, es un proyecto respetuoso del estilo o que tiene buen estilo. Después vamos a ver algún ejemplo. El cuerpo del libro, entonces, se estructura según las 4 artes técnicas, para cada una de las cuales trata, por un lado, los aspectos formales y funcionales, y por el otro lado, los técnicos e históricos. La idea de eso es decir, por ejemplo, a la hora de las formas tradicionales de la cerámica, uno dice un vaso, por ejemplo. En un vaso los requerimientos funcionales, formales, son los mismos para cualquier época, un vaso griego o un vaso actual. Tiene que contener líquido, tiene que apoyarse, no tiene que volcarse. Esos aspectos son permanentes, pero la técnica y el contexto cultural evoluciona con el tiempo. Entonces, ese desarrollo se trata aparte en el capítulo técnico-histórico. Al final, casi a modo de adenda, hay un capítulo de metaltécnica que no tiene una forma propia, fíjense que no tiene la distinción de formal, funcional y técnico, sino que solo se trata la parte técnica histórica, porque el metal puede trabajarse como cable, tejido, como lámina, o sea, como un textil, puede modelarse como un plástico, o sea, como cerámica, puede componer estructuras de barras, parrillas y armazones, o sea, tratarse como carpintería, y también puede grabarse y tallarse como un sólido, o sea, como estereotomía. Y como puede ser todo esto, hay tratamientos combinados que solo son posibles en el metal.
Entonces el metal ya apareció repetidamente en cada uno de estos capítulos, pero recién habiendo digerido las 4 maneras de trabajar, con el capítulo final, se ilustra clarísimamente la distinción como temas entre el material, por un lado, y la manera de darle forma al material, la intención estética con que se trabaja el material, como tema separado, distinto, casi diría independiente. Depende del material, pero es un tema aparte. Lo que sigue es un muestreo muy reducido y arbitrario de la multitud de temas del libro. En algún momento después quizás pasamos por acá, pero esto va a ser casi una suma de anécdotas. Primero hay unos textos preliminares, entre ellos una conferencia sobre el Adorno que la recomiendo enormemente. No voy a decir nada sobre el tema más que eso, léanla. Y acá vamos a usar primero algo que sucedió hace unos días. Lo habrán visto, el futbolista danés Christian Eriksen tiene un paro cardíaco durante el juego y se desploma, recibe atención médica. Es una escena muy angustiante, ¿no? Con acciones de resucitación, desfibrilador, etc. Estaba muerto, básicamente. Reaccionaron todos muy rápido, estaban además muy bien preparados y lo pudieron salvar. Los jugadores de su equipo forman primero una empalizada humana, digamos, para preservar la privacidad de la escena, y después, cuando lo llevan en camilla, hacen con banderas, a modo de pantallas, un recinto con el que lo acompañan fuera del campo. Acá está entonces el paramento con las personas que lo sostienen. Imagínense cómo es la vista interior, imagínense la planta, ¿no? Con las personas sosteniendo de afuera. Una estructura exterior. Ahora vamos a pasar a otra cosa y después juntamos los dos. En una nota a pie del libro, cuando Semper está hablando de cosas por el estilo, acaban de tocar el timbre y lo voy a ignorar. Semper se refiere a esta escena similar que sucedió en Londres en 1856, la reina visitante de un país asiático con sus acompañantes, esta es la reina, sus acompañantes, todas mujeres, están abordando un tren y se protegen de las miradas de los varones ingleses, las miradas impuras de los varones ingleses, con estos sirvientes que son eunucos sosteniendo tejidos, tapices, para definiendo una barrera similar a la que veíamos recién, ¿no? Y acá hacemos otro salto histórico. Esto ya sí es un grabado de De Stijl propiamente dicho. Es una silla ceremonial, un trono, según aparece ilustrado en un bajorrelieve asirio. Semper lo copia de un bajorrelieve asirio. En los tableros laterales se ven, a modo de ilustración, a modo de decoración, están estos sirvientes sosteniendo tejidos, tapices, que en base a los escritos clásicos Semper comenta era una manera tradicional de definir recintos para ceremonias, no solo para cierre, para barrera visual, como veíamos recién, sino también para el adorno. Estos son tapices elaborados y entonces forman un fondo para la escena o para el personaje, similar a cómo funciona, digamos, la cola de un pavo real. En estos y otros aspectos, Semper observa que la forma arquitectónica, acá incluimos esto en arquitectónica, adelántate, que en el siglo XIX europeo era el lenguaje clásico monumental en piedra, ¿no? Pero vale para toda arquitectura, se origina en una especie de monumentalización. Monumentalización quiere decir, o sea, recordatorio, conmemoración, ¿no? Preservación en la memoria, de formas que inicialmente son temporales,
usadas para decoración festiva, como guirnaldas, adornos con flores y en este caso los portadores de tapices. Que está siguiendo, digamos, el modelo de aquel cerramiento originario. Este modelo en particular aparece, digamos, mencionado, esta decoración aparece mencionada en textos clásicos, también romanos, etcétera, se usaba en todas escalas, etcétera, y distintos materiales. Es decir, que estamos diciendo que la arquitectura se presenta a sí misma representando motivos originarios, a menudo con cambio de escala y material. Acá hay algo que sostiene ese paño de tablero de madera y tiene esta representación de los sirvientes sosteniendo el paño. Hasta acá parecería que estamos hablando de algo distante de nuestras preocupaciones arquitectónicas, decoraciones asirias en piedra usadas para explicar las decoraciones de la arquitectura grecorromana, etc. Pero hay dos temas que llaman la atención. Primero, lo de la estructura portante puesta al servicio del paramento que define el espacio. La definición del recinto está dada por el paramento, paramento que a su vez tiene un tratamiento formal como superficie. En el caso del partido de fútbol era una bandera, pero digamos, pero es un tratamiento de la superficie independiente de la estructura. Pueden ser motivos decorativos como veíamos en la silla cera, o puede ser un tartán escocés, puede ser algo referido al tejido, o puede ser el dibujo de un tejido de punto, o una pintura, perfectamente, una pintura, decoración ilusionista, o puede ser el aparejo de la pared de ladrillos. Lo importante es que su orden es del paramento, no tiene nada que ver con la estructura. La superficie, digamos. Esto, que parece obvio, va a contramano de toda la teoría predominante en la época del neogótico, con su énfasis en la expresión de la estructura en sí como dadora de la forma arquitectónica. Obviamente la estructura es parte clave del orden arquitectónico, es determinante de la forma, pero en este esquema no se puede ser arquitecto sin saber estructuras, y no se puede hacer un buen proyecto ignorando la estructura, pero en este esquema, inicialmente acá temporal, no es un tema formal arquitectónico en sí. En necesidad es determinante, pero ni siquiera se la ve. Segundo tema, la decoración de estos tableros de madera, de tapices o revoques, o lo que sea el paramento vertical o horizontal, puede a su vez representar, en casos, una estructura, de manera, a modo de metáfora, más literal o más poética de lo que está por detrás. Lo que uno percibe en este vestido, los sirvientes sosteniendo el paño de tela, es obviamente una representación. De vuelta, tomado de manera acotada, esto parece alejado de nuestra realidad, pero ante cualquier estructura expresa que ustedes le pregunten, digamos, a la estructura, ¿por qué estás expresando esta cuestión estructural y no esta otra cuestión estructural? ¿O por qué expresas esto en este lugar y no en este otro del edificio? Rápidamente se dan cuenta que toda estructura, incluso la más simple losa de hormigón, se expresa arquitectónicamente a partir de una decisión estética, consciente o no. Un modelo platónico, digamos, consciente o no. Acá esto puede sonar forzado, debería sonarle forzado. Entre los textos que aparecen en el enlace que puse en el chat, hay unos fragmentos de Edward Ford sobre Mies van der Rohe, del libro de Ford sobre los detalles de la arquitectura moderna, que a mí me parece que explica muy bien esta cuestión, que va tan a contramano del discurso del siglo neogótico, del siglo XIX, heredado por el siglo XX, que fue heredado de forma, digamos, tan asumida como cosa natural, que esta cuestión que estamos diciendo y que Ford muy bien explica en esos edificios de Mies, mucha gente no la reconoce, a pesar de que en el proyecto inevitablemente deben lidiar con ese tema, así que no se pierdan ese textito breve, piensen lo que piensen de esta charla.
Sobre la manera de tratar el material, entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a buscar acá textil. En la parte formal general comienza con la hilera, que es como decir fila, serie, sarta. Está hablando de un problema formal, digamos, no meramente textil. Sigue con la banda fija ondeante, la cobertura, incluyendo su orientación, los dibujos de la superficie, sus colores, su uso en pisos, paredes y cielos rasos, la costura, el reborde. Y después en la parte técnica histórica, habla primero sobre los materiales usados en forma natural, empieza con la propia piel, ataduras de fibras naturales, pieles animales y corteza de árboles, cuero, caucho, laqueado, lino, algodón, seda, incluyendo distintas maneras de tratar la seda. Y después, entonces, primero los materiales, después las formas en que el tratamiento del material, perdón, acá, el método de procesamiento del material condiciona la forma. Entonces, hilado, retorcido, nudo, malla, entrelazo, fieltro, tejido, tejido de punto, tenido de impresión. Al final de lo cual agrega un excurso que es de extensión mayor que todo lo anterior, termina siendo. Es un agregado casi de último momento, extensión mayor que todo lo anterior y que toma el espacio que originalmente se había previsto para las otras tres artes. O sea que la aparición del excurso, que es un recorrido histórico sobre este principio del vestido, tomó todo el resto del tomo y empujó a las otras artes técnicas a un segundo tomo, ¿no? El excurso es sobre el principio, lo que él llama el principio del vestido o del revestimiento. En alemán es una sola palabra. En español, digamos, vestido sería la traducción más apropiada en el sentido de la acción de vestir y de aquello que viste, digamos. El problema que tiene el español es que cuando uno dice vestido, uno puede estar pensando en un vestidito, en la prenda, un vestidito de algodón, digamos. Entonces, bueno, hay un tema de traducción ahí, pero el concepto es lo mismo, vestido y revestimiento. Desde las primeras partes, digamos, todo esto es, incluso cuando está hablando de hilos, etcétera, todo esto es muy interesante de maneras que uno jamás imaginaría a partir del temario de los títulos. Para mostrar algún ejemplo. Esto es un dibujo de libro de un bordado tirolés, seguramente un cinturón o un tirador de cuero para usar con los lederhosen, ¿no? Con los pantalones cortos de cuero tiroleses. Esto es un bordado liso, es decir, son puntos lisos sobre la superficie indeterminada del cuero, estos son hilos. Lo que se ve de tramado al fondo es el hatch, digamos, para el grabado, pero esto está sobre una superficie indeterminada del cuero, no hay una tela. Y acá los puntos lisos están produciendo bandas y dibujos con contorno y superficie plena. Esto se ve como un sólido del color del hilo, digamos. Haciendo un trabajo de positivo-negativo sobre el fondo. Dibujos similares aparecen en artesanías, esto acá se ve más claramente el hilo, ¿no? En artesanías sobre corteza, que es, la corteza es el equivalente vegetal del cuero, se trabaja parecido. En este caso es una cunita de juguete de indios norteamericanos, de corteza abedul. Todas estas son, todas las imágenes en color en general son imágenes del apéndice de ilustraciones. Esto es un bordado liso,
chino, muy o sea, la misma técnica que veíamos recién, muy fino. Para que se den una idea, este fragmento de un tapiz mucho mayor mide en la realidad 12 por 12 centímetros. Acá a la derecha se lo ve muy, muy ampliado y se ven los puntos lisos. Y este tipo de bordado, se veía el mismo tema, ¿no? Los contornos y las superficies plenas. Este tipo de bordado liso se contrasta con el que ustedes conocen también, más que el otro, el bordado de punto, sobre un lienzo. Hasta acá parece, quien me escucha, parece que estamos hablando específicamente de bordado, pero Semper va presentando el tema de esta manera. Arranca, como les voy a decir. El bordado es el alineamiento sucesivo de hilos que, utilizando un instrumento con punta, se fijan a una superficie flexible y blanda, natural o artificial, los elementos, los elementos, en el sentido de los componentes, de los dibujos producidos de esta manera se llaman puntos y son comparables a las unidades, acá se va el latín, tesserae, que quiere decir teselas, o crustae, que es decir, como costras o incrustaciones, con las que se componen los mosaicos. Saltamos de los textiles al mosaico. El bordado, dice, es efectivamente una especie de mosaico hecho en hilos, lo que define su carácter general y su relación con la pintura y la escultura. Uno tiene que ir haciendo pausa a la mitad de las cosas que lee, no está seguro de entenderlas, o digamos las acepta sin necesariamente compartirlas primeramente, no es lo que uno esperaba. Después él va haciendo muchas de estas asociaciones, yo acá puse una más que obvia. Esto es una canoa de corteza canadiense, la corteza está teñida, pero se ve el trabajo de contorno y plenos típico del bordado liso que veíamos recién, ¿no? Sigue. Solo hay dos puntos a considerar. Dos puntos en el sentido de punto de bordado a considerar: el punto liso, punto plano, o el punto en cruz. El límite, o si se quiere, el concepto abstracto, está diciendo la reducción al mínimo, del punto liso es la línea, el límite del punto en cruz es el punto. Uno está componiendo con líneas o con puntos. El estilo del bordado liso plano es de alguna manera lineal, en contraste con el estilo de puntos del segundo procedimiento. Al mismo tiempo, el bordado liso es un estilo más libre, en el sentido de que la textura de fondo no condiciona directamente el estilo a seguir, como es el caso en el de punto en cruz. El punto en cruz es el relleno, ahora paso a explicar el otro. Es el relleno de pequeños cuadrados marcados sobre una superficie, generalmente por medio de la textura de un tejido. Que constituye lo que es el tejido, que constituye lo que se llama la red o el lienzo o el cañamazo. Comparado con el punto liso, el punto en cruz está más atado y desde el comienzo depende de formas geométricas que además no pueden derivar sino de elementos cuadrados, y entonces tienen todas las formas geométricas tienen una nota de contrapunto que obliga al respeto de un cierto canon en la composición. De allí se deriva naturalmente, esto es un libro de patrones de bordado, muy temprano, de allí se deriva naturalmente como contraste de estilo entre ambos el carácter ornamental del bordado en punto en cruz y la inseparabilidad del método del punto liso de la realización de temas argumentales. Por temas argumentales él se está refiriendo a figuras, escenas, y por ornamentos se está refiriendo a este tipo de decoraciones, ¿no? Ciertamente que en alguna medida pueden realizarse temas argumentales sobre el lienzo, usando el punto en cruz, pero siempre de manera severamente convencional y bajo cierta restricción impuesta por la cuadratura en red. O sea, uno está trabajando hoy, diríamos, como pixelando, ¿no? O sea, está hablando finalmente está hablando de temas de composición que uno puede extender a cualquier técnica. Cuando leía esto, uno ve esta lámina, digamos, y dice, este PDF, y entonces uno dice, bueno, me está diciendo que el punto cruz aprovecha esta trama que está por debajo, lo que da todo tipo de
de continuidades, etcétera, y que se presta más a este tipo de trabajo que al trabajo argumental que se ve acá, digamos, a estas escenas. Pero resulta que el esquema que puse acá, el ejemplo que puse acá, es la cunita india está usando el punto liso para temas, para un trabajo, para formas que están claramente inspiradas en el bordado, ¿no? Pero entonces, esto sirve de ejemplo para ver lo que habíamos recién. Si ustedes comparan lo que surge naturalmente sobre el punto, sobre el bordado sobre el lienzo, y cuando trata de hacer esos motivos en el bordado liso, la forma sale tosca, digamos. Sería, imagínense este trabajo sobre una verdadera matriz, ¿no? Acá no tiene la grilla que lo orienta, entonces las formas se le deforman, etc. Y al mismo tiempo no está aprovechando la posibilidad que le daba naturalmente el punto liso, que es para hacer este tipo de cosas. Bueno, esto después pasa a ser paralelos entre los distintos estilos de bordado, la escultura o el mosaico, etc. Y con el mismo espíritu va hablando de cuestiones sobre la laca, la goma, las membranas, etc. Pasando a la práctica, ahora, uno operando. Esto es una foto de construcción del Museo de Atlanta, Richard Meier, de hace un par de décadas. Los aspectos textiles de la envolvente son obvios. Acá está en obra y se ve la trama de soporte, pero ese mismo carácter textil de la envolvente se vería en una foto con los paneles de chapa esmaltada ya aplicados. Y las mismas consideraciones, digamos, formales que Semper hace sobre los tejidos, digamos, pueden hacerse para todos los revestimientos interiores, que incluso en los casos en que nadie los piense, digamos, obligadamente hay que dibujar en las plantas de pisos cielo rasos, como mínimo. Siempre ilustro el tema diciendo que en el diseño de una camisa, el hecho de que sea tejido de algodón, esta es la planta de la casa Farnsworth, digamos, el equivalente sería decir, bueno, tengo un piso de travertino de tanto por tanto, o incluso tejido de algodón de tal color, obviamente es un tema determinante para el diseño de la camisa, pero el diseño es otra cosa. Uno va a querer saber cómo se recorta esa tela, cómo son sus rebordes, cómo realiza las transiciones cuando tiene que realizarlas, a otro material o a una perforación, ¿no? Como es el ojal, la solapa, etc. Y lo mismo pasa con los revestimientos. Al concebirlos en la cabeza, digamos, y si no en el dibujo, la mirada automáticamente, digamos, incluso tradicionalmente se marcaba la trama en algún pedacito, nomás como diciendo, todo esto es trama, pero automáticamente lo que hay que pasar a definir, la mirada se expande y hay que buscar todos los bordes, transiciones, dónde dobla, dónde puede doblar en vertical o no, etc. Es decir, dónde es continuo, dónde se interrumpe y cómo lo hace, digamos. Esas son las cuestiones de diseño a considerar. Esto también es digamos, esa otra escala, pero es el mismo tema, ¿no? Son los pisos detalles de los pisos del Toronto Dominion Center. Es una plaza, digamos, pero acá están todas estas costuras, detalles, continuidades o no, etcétera, que decíamos. Esto es lo que diseña uno cuando diseña la camisa o el vestido arquitectónico. Al diseñar, al ser uno consciente de cuál es la manera en que está tratando el material, esta piedra la estoy tratando como un textil, digamos, en este caso, en esta instancia, uno se vuelve más consciente de las cuestiones estéticamente relevantes y es menos proclive a cometer errores de estilo, como los de la cunita canadiense de recién, por ejemplo, teniendo en claro cuándo trabaja plano, cuándo modelado, etc. Sobre el desarrollo técnico histórico del principio del revestimiento, unas
selección al azar de conceptos a modo de ilustración. Estos de arriba son túmulos, montículos sepulcrales, anteriores al siglo V a.C., en las actuales Turquía, el primero, esto es una maqueta de uno en Centro Europa, y estos de la derecha están en Cerveteri, en el Lacio, cerca de Roma. El túmulo es de los más primitivos monumentos que sobreviven. La pirámide egipcia es una especie de elaboración del túmulo. Ven acá la maqueta con un corte, mostrando la cámara sepulcral. En este caso es un túmulo centroeuropeo y la cámara es de construcción de troncos. Estos otros italianos tienen una elaboración mayor. Bueno, vamos a volver. Tienen una elaboración mayor de zócalo y en general de los revestimientos y la articulación espacial. Lo que nos importa ahora de esto es que la cobertura de césped, en todos estos casos, forma una costra que preserva el montículo de tierra. Y esa costra está a su vez sostenida por el núcleo de tierra. Es decir, que el núcleo y la costra forman, incluso en esta estructura más primaria, forman un conjunto indisoluble, dependen mutuamente. No puede ese núcleo existir sin esa costra y viceversa. Hay una palabra que usaban en el siglo XIX para esto, y que yo hago campaña por recuperar, que es encostración o encostradura. En inglés, hoy a veces se refieren a esto como armor, armadura, pero en el siglo XIX decían encrustation, que deriva al latín de vuelta crusta, que es de donde viene crustáceo, ¿no? O costra. Un edificio terminado en mármol se decía hasta hace pocas décadas que estaba encostrado en mármol. Sobre el tema hay unos pasajes muy interesantes de Semper sobre la construcción caldea, que era de tierra cruda revestida en cerámica esmaltada. O sea, la cerámica cocida protegía el adobe de la intemperie y a su vez era sostenida por el adobe, una variación de este esquema, y la siria, que hacía cosas parecidas con zócalos de piedra. Un pequeño cambio de escala y después vamos a las aplicaciones. Estas son las puertas, que son puertas romanas, de la época romana, del Panteón. La hoja en sí tiene 7,5 metros de altura. Fíjense que en la vista de la puerta, el Panteón de Roma, ¿no? Y acá nos estamos adelantando, que es lo mismo que hace Semper con su discurso, con su excurso en la parte textil. La estructura es una estructura de carpintería, con marcos y tableros. Pero al hacerse en bronce, que ni necesita, ni puede técnica y económicamente ser de piezas sólidas, en las piezas de fundición más antiguas tenían un núcleo perrido de madera o algo por el estilo. Los griegos y los romanos ya sabían vaciar el núcleo, dejar la estructura hueca. Lo que en las puertas más primitivas había sido un revestimiento de chapa, de cobre o oro, lo que fuera, sobre una estructura de madera, una encostradura parecida para la puerta, como lo que veíamos en el túmulo, se vuelve, en este caso, una costra que toma la función estructural y ya no necesita el núcleo. Es lo que hoy llamamos una estructura hueca o un cuerpo hueco, como los huesos o como muchas estructuras modernas, ¿no? Acá vamos a saltar a una aplicación contemporánea de esto y a una anécdota. Contemporánea aproximadamente, después la anécdota es más contemporánea todavía. Esto es una ventana de 1900 de un edificio neoclásico de McKim Mead White en New York. Es una ventana grande, tiene como 6 metros de altura. Acá se ve el detalle del travesaño. Fíjense por un lado
la capa de madera de terminación. Vamos a agrandarlo más. Del lado interior, a la derecha está el interior. Del lado exterior lo que hay es la madera que hace el trabajo estructural y está protegida de la intemperie con pintura al aceite, ¿no? O sea, tiene una costra de pintura que la protege de la intemperie y le da un color de vista. Del lado interior es una madera preciosa, más cara, y que se usa en un espesor más fino, porque es más cara. Para el núcleo estructural, para el trabajo puramente estructural, se usa una madera que cumple el requerimiento estructural, pero que puede tener algún mayor nudo, no tiene tanta vista y entonces es más económica, no es tan cara como esta que se usa casi como material precioso, ¿no? Se dicen las maderas preciosas. Ahora, fíjense que a su vez, como las medidas son tan grandes, el núcleo estructural es a su vez un cuerpo hueco. En inglés le dicen box beam, una viga en caja. Acá le decimos es un tubo. Nuestras actuales carpinterías de chapa, aluminio y plástico, digamos, en este aspecto son fundamentalmente las carpinterías romanas. La anécdota está bien contemporánea. Hace pocos años, un computista me contaba que durante el proyecto de un edificio en torre, en esto voy a poner esta grande para... Un proyecto de un edificio en torre en Estados Unidos, un equipo de proyectos se imagina muy profesional, muy articulado, con diseñador, asesor de constructibilidad, computista, presupuestista, etc. En un momento, el asesor de constructibilidad observa que los montantes o mullions del muro cortina y sus sellos, que eran necesarios por los esfuerzos de viento en los pisos más altos de la torre, eran innecesariamente robustos y resistentes a la estanqueidad, o sea, tenían sellos excesivos y resistencia estructural excesiva, para los pisos más bajos, es decir, eran demasiado costosos para los pisos inferiores que no tenían semejante carga de viento. Plantea el asesor este tema al desarrollador y al arquitecto, y el arquitecto plantado en que por la estética del edificio los montantes tenían que ser iguales desde el arranque hasta el remate. Bueno, pero mira, arquitecto, que eso significa X costos, son tantos pisos, bla, 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 que no importa, que es muy importante para la estética, que tiene que ser así. Conclusión, el cliente echa al arquitecto y se queda para el desarrollo del proyecto con el estudio del asesor de constructibilidad, que seguramente habrá completado el proyecto de manera económica, estéticamente vaya a saber uno que salió. Ahora, si el diseñador o el computista hubieran tenido en la cabeza el principio del vestido, si hubieran sido conscientes de que en cualquier caso del montante se expresa ese vestido, esa forma ideal, lo que hubieran buscado es la manera de lograr esa continuidad formal, visual, con núcleos y sellos de resistencias cambiantes. También está la posibilidad inversa, ¿no? Que es asumir desde el arranque que el muro cortina de los pisos inferiores es estructuralmente distinto de los superiores y diseñarlos como cosas distintas. Una actitud gótica, como si uno dijera, pero asumamos como dato, como voluntad de diseño, que en este caso era importante la forma unitaria, el esqueleto revestido por una filigrana continua, y que la cuestión de que el de arriba el esfuerzo es mayor que el de abajo no se considera una situación significativa que no merecía expresarse, ¿no? Entonces tenemos un tema de romanos y que en este detalle del siglo XIX está tan bien comprendido, porque eran cuestiones del oficio, digamos, y que acá ni el diseñador, producto también de la especialización, ni el diseñador ni el computista entendían. Y así resultaron las cosas, desastrosamente. El diseño mal concebido y la experiencia profesional catastrófica. Otro tema de estas cuestiones de diseño intemporales. Esto es el Hefestión, que es el templo muy bien conservado en el Ágora de Atenas, es decir, abajo de la Acrópolis. El esquema del templo dórico lo habrán escuchado, es el de una estructura de carpintería de piedra, como si fuera un armazón de columnas y vigas de piedra sobre un podio,
se elevan sobre un podio, sobre una base, la base se expresa como estereotomía, o sea, como masa, por más que a veces sea hueca o encostrada, digamos, pero es una base estereotómica y una estructura de carpintería arriba, todo de piedra. Ahora, un esqueleto de madera japonés o chino, digamos, es puramente esqueleto, puramente palitos, pero los griegos dóricos, cuando llegan a estos huecos entre las vigas de la estructura de la cobertura del cielo raso, no soportan el vacío que quedaría ahí en una estructura china o japonesa. Esto está a la altura del remate, es el punto más visible, más alto del templo, salvo, digamos, por las esculturas del frontón de este lado, el punto más consagrado. Entonces aprovechan estos vacíos para poner estos bajorrelieves que originalmente estaban pintados, era bastante colorido todo esto, arman estos cuadros escultóricos en lo que originalmente había sido un vacío, un negativo. Es decir, este vacío adquiere forma positiva, esto pasa a ser un cuadro. Una superficie, digamos. En estos puntos pasa a mandar la superficie, ya no el esqueleto. Y entonces vean lo que ya pasa acá. Esto es lo que vamos a decir ahora, se llama el problema de la esquina dórica, pero es un problema que de una u otra manera enfrenta todo quien diseña un edificio de esqueleto que llega a un paramento. Vean cómo los triglifos vienen alineándose con la estructura. Cuando uno llega a la esquina, con este esquema, digamos, la estructura china o japonesa tendría el triglifo directamente alineado acá, total al costado y vacío. En el caso de los griegos, eso los obligaría a dejar, como si uno dijera, un pedazo de metopa, media metopa, o una metopa incompleta en la esquina, ¿no? Cosa que no les gustaba. Y entonces lo que hacen, el estilo dórico viene con la carga de que hay que buscar cómo resolver esto para los griegos. En este caso, en el Erecteion, fíjense, en el Teseion se llamaba antes, el Hefestión se llama ahora, fíjense que lo resuelve el arquitecto, hay una reducción en el intervalo del intercolumnio de la última, la reducción es leve, digamos, si uno no la busca, no la ve, lo que le permite mantener la dimensión de la metopa y terminar con el triglifo. Se le va de eje, no hiere el ojo esto, como si hubiera herido la media metopa, o menos, un cuarto de metopa. Hay otros proyectos, esto es un tema, digamos, de idas y vueltas, hay otros proyectos en lo que hacen es mantienen el intercolumnio, mantienen toda la planta regular, porque imagínense que esto afecta a toda la estructura del cielo raso, etc. Mantienen la estructura regular y lo que hacen es estiran estas últimas dos metopas para producir esta terminación acá. Ahí la variación en la serie de las proporciones de las metopas se nota un poco más. En fin, en cualquiera de los dos casos es un dolor de cabeza que tiene el diseñador. Los griegos tardíos deciden evitarse estas complicaciones y adoptan el friso jónico, que es directamente, no hay triglifos, hay una faja de estructura continua, como un friso literalmente, continuo de punta a punta, la pared le gana al esqueleto, le pasa por delante y chau. Eso hicieron los griegos jónicos, los romanos hacen o eso, o directamente le mandan el triglifo a eje, y en los romanos más industriales, digamos, que artistas, y le dejan el pedazo de metopa en la esquina, cuestión que a un griego le hubiera parecido horrorosa. Este problema, como decía, es clásico. Hay un artículo de John Winter que es, desde vuelta, pocos lo leen, pero las imágenes también adquieren carácter icónica. Esta es la esquina del Seagram en New York. Mies en el Seagram hace
el problema de orden es el mismo, ¿no? Con los montantes y el montante, el paño de cristal y el esqueleto estructural, Mies alinea nuestros triglifos, digamos, contemporáneos al eje de la estructura y directamente deja vacío a la japonesa o a la china en la esquina, lo que lo obliga después a, vamos a decir, fíjense que la envolvente propiamente dicha es esta, ¿no? Esta es la aireación térmica, esto es la, ¿cómo se dice? Protección ignífugos, protección contra incendio de la estructura de acero. Entonces la envolvente pura, digamos, técnica está haciendo esto, después hay un revestimiento especial para la esquina, para protegerlo del agua, y además digamos, como hay una cuestión de tolerancias, digamos, está el soporte de ese revestimiento de esquina y hay los angulitos, digamos, que le permiten absorber esas tolerancias entre la obra muy fina y la obra más gruesa. Entonces, a cualquier, digamos, edificio contemporáneo que... esto lo obliga, digamos, un griego hubiera dicho, bueno, pero cortaste la superficie y te inventaste un intervalo en la esquina que no aparece en los intervalos regulares, etc. En fin, no es que uno está bien o está mal, pero son decisiones estéticas inevitables, y en cualquier edificio de armazón o de muro cortina con una fachada van a tener que afrontar conscientemente o inconscientemente este problema. Acá últimas cositas solamente para tirar inquietudes. Este es un proyecto de un libro de modelos de casas, ¿no? Como hágase su casa, francés de 1878 es. Se ve muy clara la naturaleza textil del revestimiento, lo que decía Semper del mosaico y el bordado, etc. De ladrillo de máquina es esto, ¿no? El llano crudo. Con sus costuras y rebordes y ojales y todo eso. Pero lo que más me importa acá es, teniendo esto en la cabeza, ver la tradición de lo que los americanos llaman el brick veneer, el revestimiento de ladrillo, montado sobre una estructura de madera. La construcción de madera norteamericana es básicamente hueca, ¿no? Hay un armazón de balloon frame o lo que sea que es estructural, pero es mayormente aire. Y en los interiores, antes era revoque armado, hoy son los paneles de yeso. Lo que la costra de ladrillo hace, ahora estamos usando la palabra costra, es darle terminación a esa construcción de madera, la viste, así se presenta la casa, la construcción, la protege de la intemperie y le da resistencia al fuego, que es cosa no muy distinta que lo que hacían las costras de los edificios caldeos y asirios que comentábamos recién. Para la gente de tradición de mampostería, el brick veneer resulta chocante, porque parece como si fuera un engaño, una construcción de madera que se presenta como de ladrillo, pero si lo piensa un ratito no es muy distinto del techo de teja sobre el armazón de madera, e incluso la hoja interior, la hoja de ladrillo, digamos, sobre una estructura de hormigón, también es un revestimiento exactamente igual, y finalmente la hoja interior de ladrillo hueco, que a menudo le da soporte a esa hoja exterior de ladrillo para vista, no es algo muy distinto de la pared hueca de armazón norteamericana. Y tampoco se expresa, así como no se expresa el armazón de madera, no se expresa estéticamente la pared de ladrillo hueca en sí. Hay otros temas acá, bueno, una obra que generalmente no se estudia cómo se construye, digamos, las termas de Bades de Peter Zumthor. Es casi un muro compuesto, casi romano, uno diría, de piedra para vista y hormigón armado haciendo un trabajo. Esto tiene
hay un libro muy interesante de Sumter mismo sobre la construcción de esto, que es muy interesante porque es distinto, digamos, es casi lo opuesto. Esto es un muro compuesto, pero la construcción de esto, a diferencia del brick veneer americano que veíamos recién, que son temas independientes, acá está todo integrado, acá están las líneas de las coladas, porque para hacer posible esta trabazón, etcétera, hace falta una integración enorme en el proyecto, es muy interesante estudiar. Y lo último de temas contemporáneos, que algunos, así seleccionados al azar, que se relacionan de esto, si ven el manual que decía recién de Places, del Politécnico de Zurich, de construcciones, etcétera, él tiene como método de análisis, digamos, como herramienta en el diseño, lo que llama en castellano un diagrama de capas, está en castellano el manual, y entonces, digamos, uno cuando la capa estructural, la capa térmica, la capa, etcétera, impermeabilizante, y que pueden ordenarse de distintas maneras, y este tema de si bien esto es técnico, no estético, obviamente tiene un impacto estético, o sea, es uno de los factores, se relaciona con todo esto que estamos hablando, y había toda una selección de otros temas para hablar que se nos va el tiempo. Así que con esto podemos terminar esta fase de la charla. Muy bien, Ignacio. Te agradezco muchísimo por la intervención. El Tratado de Steel es una obra magna, es una obra muy extensa y, verdad, se necesita mucho tiempo para exponerla toda. Yo quiero precisar un par de cosas. Yo leí Der Steel por primera vez en el 2006, porque mi conocimiento del alemán es muy básico, no me permite leerlo todo, y por lo tanto lo leí en el 2006 en inglés. Y realmente puedo asegurarles, me dirijo a todo el público, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Todos los estudiantes de arquitectura, les puedo asegurar que hay un antes y un después. Una vez que uno lee Semper, te queda grabado en el cerebro para siempre, es una experiencia intelectual única. Me atrevo también a decir que un arquitecto que nunca haya leído Der Steel es como un cura que nunca haya leído la Biblia. Es de verdad una cosa. Der Steel, alumnos en general, de corazón se los aconsejo a todos, igualmente también a los docentes que no lo conocieran. Es un tratado fundamental en la teoría de la arquitectura de toda la historia de la humanidad, y tenemos la posibilidad de leerlo en castellano, ¿no?, por todo el público latinoamericano, y es una ocasión de verdad única. Muchísimas gracias, Ignacio, por aceptar nuestra invitación, y felicitaciones por tu trabajo tremendo. De verdad ha sido un aporte fundamental para la difusión de la cultura arquitectónica. Ahora, debido un poco a los tiempos, yo creo que podemos terminar aquí el webinar.